Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta. Si tienes sobrepeso, fumas, bebes alcohol y el estrés forma parte de tu vida, cuidado. Eres candidato a padecer hipertensión arterial, una de las enfermedades más frecuentes en el mundo occidental. La hipertensión arterial afecta a 1 de cada 3 adultos mexicanos. Estamos hablando de un 31.6%. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y falla renal, que son importantes causas de mortalidad en México. Las complicaciones de la hipertensión arterial se relacionan directamente con la magnitud del aumento de la tensión arterial y el tiempo de evolución. No hay duda de que en general el tratamiento temprano de la hipertensión arterial tiene importantes beneficios y evita complicaciones. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Jorge Alberto Mojarro Ríos, cardiólogo de Hospital Semaín. Acompáñanos, mantente sintonizado y aprovecha la oportunidad para resolver tus dudas sobre hipertensión arterial con el experto en cardiología de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Pues mira, Jorge, todo el mes de diciembre hemos estado hablando y vamos a continuar hablando de las enfermedades cardiometabólicas. ¿Nos puedes explicar cuáles son estas enfermedades? Bueno, las enfermedades cardiometabólicas se le denomina a un grupo de entidades en las cuales puede haber daño en órganos, en diferentes órganos, diferentes territorios, sobre todo territorios vasculares del cuerpo. Por ejemplo, riñón, corazón, arterias de los ojos, arterias de las piernas, incluso otros órganos, ¿no? Entre estas enfermedades llamadas así cardiometabólicas se encuentran la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, el sobrepeso y algunas otras enfermedades menos comunes, pero tienen como característica que van a producir un daño en otros a distancia, en otros órganos, que finalmente terminan produciendo situaciones que pueden ser mortales, como el infarto agudo del corazón, el infarto del cerebro, la falla del riñón, etcétera, ¿no? Son a ese grupo de enfermedades se les denomina cardiometabólicas. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, se puede definir a la hipertensión arterial como la elevación de las cifras de presión arterial más allá de un cierto límite que ponga en riesgo al paciente de desarrollar complicaciones, ¿no? Complicaciones a nivel de la vasculatura, sobre todo puede ser a nivel de grandes vasos o a nivel de vasos más pequeños. Es decir, la enfermedad como tal se define de acuerdo a la edad del paciente. En el caso de los niños y de los adolescentes dependerá de qué edad, del sexo, de la talla, del peso, ¿no? Para poder decir si sus cifras de presión están elevadas más allá de un límite recomendable. Pero en el caso del adulto se ha establecido que a nivel la presión arterial va a tener un cierto comportamiento ascendente a través de la vida, es decir, y si tú tienes 20 años tienes un cierto nivel de presión arterial, pero conforme van pasando los años estas cifras de presión van subiendo, es lo natural, ¿no? Que vayan subiendo, pero si llegaran a subir más allá de cierto nivel, pondrían al paciente en riesgo de desarrollar enfermedades que no las tiene la persona que mantiene las cifras de presión por debajo de cierto nivel. Entonces se ha establecido como la cifra que pone en mayor riesgo a las personas de tener complicaciones al valor de 140-90 para una persona adulta. 140-90 o más es una cifra que ya la permite catalogar como hipertensa, ¿no? Como decimos. ¿Qué provoca la hipertensión arterial?
Bueno, no hay una causa única. Hay un grupo de enfermedades que se conocen como hipertensión secundaria. Son situaciones en donde no es propiamente la mayoría de los pacientes que los tienen, o sea, no es la hipertensión común y corriente. Hay enfermedades que producen elevación de la presión arterial porque tienen un daño en el riñón. Primero es el daño en el riñón y luego viene como consecuencia la presión arterial. Hay diferentes enfermedades en el riñón que pueden llegar a producir hipertensión severa, incluso en la niñez. Hay enfermedades de las arterias, donde las arterias se estrechan en forma normal, incluso desde que nace en los niños con una enfermedad que se llama coartación de la aorta, en donde la arteria está estrecha y eso eleva la presión arterial. Hay enfermedades como enfermedades metabólicas, como una situación de elevación anormal del azúcar que se conoce como síndrome de Cushing, y otra serie de enfermedades que como consecuencia propia de su situación dan lugar a que se eleve la presión, de tal manera que si corregimos este problema, se corrige la presión. O sea, el paciente no tiene per se su presión arterial permanentemente elevada y no la tiene dependiendo de esa otra enfermedad. Pero la mayoría de la gente, de lo que conocemos como hipertensos, no tienen una causa única, sino que tienen una serie de características que le llamamos factores de riesgo, que lo van a llevar a que sus cifras, en lugar de tenerlas 110-70 o 115-75, es decir, por debajo de 120-80, que sería lo ideal, van a ir subiendo esas cifras y van a rebasar el valor ideal y pueden llegar llegar a estar en 140-90, que ya propiamente se consideraría hipertenso. Y esas personas que tienen esta situación generalmente tienen estos factores de riesgo, comparten uno o varios. Por ejemplo, el estrés, ¿no? La situación de estrés persistente, estrés laboral, estrés familiar, etc. Es algo que realmente es muy común en la actualidad, porque pues quién no trabaja bajo presión en su área laboral, o quién no tiene, por ejemplo, problemas económicos que producen estrés, o quién no tiene problemas de pareja o de familia que lo hacen estresarse. O sea, es algo que es muy común que tengamos. Sí, y el nivel, los cambios que tiene la civilización nos van llevando cada vez a más estrés, ¿no? Entonces el estrés es como tú dices, todo el mundo tenemos estrés de alguna u otra manera. Entonces el estrés es uno de los principales, casi todos, entonces estamos sujetos al riesgo de tener hipertensión. El estilo de vida sedentario, por supuesto, el pasar la mayor parte del tiempo sentado o no hacer rutinariamente ejercicio, nos va a llevar también a mayor posibilidad de tener presión alta. A consecuencia también de esta situación de sedentarismo, podemos comenzar a tener sobrepeso, y si nos descuidamos tantito, ya somos obesos, ¿no? Y entonces las dos situaciones, sobrepeso y obesidad, son factores también de riesgo para tener hipertensión arterial. En relación a la situación dietética, el factor más importante es la cantidad de sal que comemos. Entre más sal consumimos, es mayor la posibilidad de que nos enfermemos de hipertensión arterial. Y además viene la situación de la dieta, no solamente en la cantidad de sal, sino en la cantidad de calorías, que nos va a llevar como consecuencia a sobrepeso, obesidad, etc. Entonces se conjugan una serie de factores ahí que llevan a la aparición a la elevación de las cifras de presión arterial. Es tan común que sin ni siquiera haber probado la comida ya le estamos poniendo sal. Estamos tan acostumbrados a consumir sal que no sabemos si le hace falta, ya le estamos poniendo. Sí, se ha satanizado mucho al azúcar, pero realmente el azúcar y la sal son los enemigos de las personas, ¿no? El azúcar y la sal son los principales enemigos. Esos factores de riesgo se pueden controlar. Sí, bueno, estos factores, hay otros factores de riesgo que algunos son modificables y otros no son modificables. Por ejemplo, no modificables es el que tengamos un familiar que tiene. Si tenemos 2 o 3 familiares que tienen hipertensión, si sobre todo son muy cercanos, el papá y la mamá, los dos tienen presión alta, pues ya no podemos modificar eso, ¿no? La herencia ya la traemos y entonces nuestra posibilidad de tener presión alta aumenta, pero eso ya no lo podemos cambiar, ¿no? Tampoco podemos cambiar el sexo, porque también el hombre tiene mayor riesgo hasta cierta edad de tener hipertensión arterial. Entonces, y la edad tampoco, nos va llevando la edad y nos va aumentando el riesgo. Pero hay otras cosas como el peso, la actividad física, el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo. Que sí podemos modificar. Por supuesto, pero no. Podemos dejar de fumar, podemos bajar de peso.
¿Qué otros factores pueden ser modificables? Bueno, algo que también está muy arraigado en todas las sociedades es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, el alcoholismo, como lo queramos llamar, el consumo de alcohol está asociado con el desarrollo de hipertensión arterial y de otras enfermedades cardíacas y otras enfermedades no cardíacas también. Entonces, entre el paciente que quiere que quiere evitar o reducir su riesgo de tener hipertensión arterial debe de dejar del consumo de alcohol y si no, por lo menos reducirlo a una cantidad moderada o ligera, ¿no? ¿Cómo considerarías tú una cantidad moderada de consumo de alcohol? Moderada está catalogado como, en términos médicos, en términos de estudios epidemiológicos, como el consumo de una o dos bebidas alcohólicas, ¿no? Por ejemplo, 2 copas de vino para el hombre, siempre la mujer por situaciones de constitución física y de tamaño y todo, la ración es un poco la más ración pequeña. es menor, exactamente. 2 para el hombre y uno para la mujer, ¿no? Ya sea, llámese una cerveza, llámese una copa de vino, una whisky, lo que le quieran llamar, pero son dos tragos, vamos a llamarle así, para el hombre y uno para la mujer. Eso sería lo máximo, ¿no? Eso sería entonces entre 1 y 2 para el hombre o entre medio y 1 para la mujer, digamos diario. Así está catalogado como un consumo moderado. Entonces, tampoco es decirle, bueno, pues consume alcohol, ¿no? Si se puede evitar, se evita, ¿no? Pero si lo que está recomendado es que no rebase esa cantidad, porque también después de eso aumenta el riesgo de las enfermedades, ¿no? ¿Algún otro factor modificable? Bueno, el consumo de drogas, que no es tan raro actualmente, también son factores de riesgo, sobre todo drogas como los estimulantes como cocaína, ¿no? Metanfetaminas, lleva a la aparición de hipertensión arterial y también de otras enfermedades cardiovasculares como problemas isquémicos del corazón. Entonces, cualquier tipo de droga debe de tratar de alentarse al paciente a que lo deje, si es que lo consume. Hay situaciones de consumo de medicamentos para otras enfermedades o consumo de medicamentos que a veces son sin prescripción médica. Eso es bien importante. Sí, el uso de analgésicos, ¿no? Ese es el más difundido. Mucha gente toma analgésicos porque dice es que con esto se me quita el dolor de cabeza, con esto se me quita el dolor de la espalda o de las piernas, de las rodillas, en fin, y entonces ya acostumbran a tomarse su medicamento para no sentir dolor, previenen el dolor tomándose la pastilla, pero estos medicamentos, sobre todo un cierto grupo de medicamentos, como lo sería el diclofenaco, el naproxen, otros de ese grupo, llevan o están asociados con el desarrollo de hipertensión arterial y de otras enfermedades cardíacas, ¿no? De ahí la importancia de no automedicarnos y que siempre que estemos tomando un medicamento sea bajo estricta prescripción y vigilancia médica. Y bueno, cuando una persona tiene que estar tomando medicamentos de manera constante, pues debe consultarlo con todos los médicos que trata, ¿verdad? Y cada vez que ve un nuevo especialista, decirle cuáles son los medicamentos que toma, porque es importante que el médico haga una evaluación, ¿verdad? Sí, claro, de todo lo que está consumiendo de medicamentos y vea si alguno de ellos le puede estar produciendo algún problema, en este caso si le está elevando la presión ese medicamento y que si en un momento dado lo puede sustituir o lo puede dejar, pues sería conveniente. ¿Quiénes son candidatos a ser hipertensos? Bueno, precisamente cuando comenzamos a hablar de los factores de riesgo, y ya los tocamos, son esos pacientes que tienen estos determinados factores de riesgo, son los que precisamente son los candidatos. Los que tienen factores hereditarios, familiares, los que tienen consumo de alcohol, consumo de cigarro, los que consumen mayor cantidad de sal, todos estos factores de riesgo que ya hablamos. Y aquí quiero aprovechar para volver a mencionar algo que tiene que ver con el sedentarismo. Mucha gente se levanta, o sea, ya que mencionamos previamente estos datos, mucha gente hacemos ejercicio y vamos media hora al gimnasio, 1 hora, y luego nos dedicamos a trabajar, ¿no? Y a estar sentados en un escritorio y luego a tratar de evitar el esfuerzo porque ya hicimos ejercicio. Yo ya hice ejercicio, o sea, ya cumplí con mi cuota del día. Entonces, pues agarro el elevador porque voy al 3er piso o al siguiente piso, o me estaciono muy cerca de la puerta de entrada del súper porque para no caminar. Yo ya no necesito hacer ejercicio. Entonces,
El que hace ejercicio 1 hora no quiere decir que ya no es sedentario. El que hace ejercicio hace una parte del día actividad, pero el resto del día se vuelve sedentario. Y entonces lo que tenemos que hacer es alentar a que la gente deje de estar inmóvil. Si estás sentado en tu trabajo y tienes un escritorio, levántate cuando no tengas que atender a la persona y mantente de pie. Mantenerte de pie consume más calorías que estar sentado y pone tu cuerpo en actividad comparado con estar sentado. Subir un piso, subir 2 pisos, subir 3 o hasta 5. Si puedes subir 5 o 6 pisos por escaleras, no va a pasar nada. Lo único que puede pasar es que te beneficia el corazón. Entonces, hay que tratar de desalentar el uso de elevadores y dejarlo para la gente que no puede realmente, que tiene algún problema de su capacidad física o es una persona ya mayor de edad, e incluso la mayor de edad, si puede no usar el elevador sería mejor, porque eso es ser sedentario. O sea, aunque tú hagas tu ejercicio, te puede ir sedentario 90% de tu día y 10% haces ejercicio, nada más. Entonces, en términos así, regresando a tu pregunta, ¿quiénes son los candidatos? Son los que tienen todos los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Y todos los que no estamos haciendo algo para evitarlo. Sí. ¿Verdad? Porque todos podemos hacer algo para evitar ser candidato a hipertensión arterial. Entonces ya nos decías que difícilmente vamos a presentar síntomas. Cuando se presentan los síntomas es que ya es tarde. Sí. Bueno, en algunos casos, hay gente, eso depende del umbral que tiene cada persona a determinada situación. Hay gente que tiene un umbral para dolor muy alto y otro muy bajito y con tantito ya estamos llorando y otros se aguantan. Ok, entonces, ¿podrían presentar algún síntoma la hipertensión arterial? ¿Cuál es? Más o menos la mitad de la gente sí tiene síntomas. Sí, el más común es el dolor de cabeza. Ese es el más común, aunque a veces se presentan los pacientes con síntomas como mareo, como ruiditos en los oídos, como le llamamos acúfenos nosotros o tinnitus, y esos síntomas de mareo, ruidos en los oídos, algunas veces disminución en la capacidad física, o sea, empiezan a caminar y se cansan con algo que antes lo podían hacer libremente. Esos síntomas que son también muy inespecíficos, porque los pueden presentar otras enfermedades, 20, 30 o más enfermedades pueden dar los mismos síntomas, pero precisamente el que no sean tan específicos los síntomas hace que la gente no piense en que puede hacerla. ¿Existe un tratamiento para la hipertensión arterial? ¿Cuál es? Bueno, el tratamiento se divide así a grosso modo en dos maneras: el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. El farmacológico es con medicamentos. El no farmacológico es tan importante como el con medicamentos. El no farmacológico son todas las recomendaciones que le damos a las personas. ¿Qué pueden hacer ellos para que las cifras de presión mejoren? Incluyendo, por supuesto, el corregir todos los factores de riesgo modificables. Por ejemplo, bajar de peso en el paciente con sobrepeso o con obesidad, comenzar a hacer actividad física, hacer ejercicio a la persona sedentaria, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, todas esas... principalmente la sal, ¿no? La sal es el punto más importante desde mi punto de vista y desde muchas opiniones médicas, en donde a menor cantidad de sal que consumes, tus cifras van a ser más bajas. Y a veces es difícil que el paciente haga un cambio brusco de su forma de comer, porque están acostumbrados a agarrar el salero, como tú dijiste, todavía no la prueban, ya se ha servido el plato y agarran el salero y le empiezan a poner a todo sal, porque piensan que ese es el sabor que debe tener la comida. Entonces hay que comenzar diciéndole que paulatinamente vayan reduciendo su consumo de sal hasta llegar a lo recomendable. ¿Qué tanto es lo recomendable? En términos de gramos son 6 gramos, pero fácilmente se puede saber una cuchara pequeña, cafetera, lo que le cabe de sal ahí es lo que tenemos que consumir, no más de eso al día. El problema es que muchos de esos granitos van a ir metidos en alimentos que ya están procesados, que ya están bien empaquetados para que nada más los abrimos, los cocinamos o incluso los agarremos y nos los comemos sin ni siquiera cocinarlos, ¿no? Sí, ahí hay que tener cuidado porque todo lo que está embutido, todo lo que está enlatado, requiere de grandes cantidades de sal para su conservación, y a veces también se nos olvida considerar las bebidas. Y las bebidas en general, por ejemplo, los refrescos embotellados, incluso los jugos, las aguas de sabor aparentemente inocuas, ¿verdad? Todas tienen altas cantidades de sodio que debemos leer las etiquetas para saber qué tanto estamos consumiendo de nuestros requerimientos diarios, ¿verdad? Claro, tocas un buen punto. Estos famosos refrescos light de las marcas ya conocidas, sí son light en azúcar, pero no son light en sal. Tienen a veces más sal que azúcar. Y uno no se da cuenta de eso, ¿no?
porque está enmascarado el sabor, pero tienen una gran cantidad de sodio. El problema a veces es el sodio, porque la gente ya cambia y se toma un refresco light, pero siguen consumiendo una gran cantidad de sodio y eso los lleva a tener hipertensión arterial. Quizás sus niveles de azúcar mejoren un poco, pero no los niveles de presión arterial. ¿Es muy frecuente la hipertensión en esta zona sur de Tamaulipas? Sí, es bastante frecuente, ¿eh? Y yo diría que sí, así como tú lo mencionaste, tan frecuente como en general la prevalencia de la enfermedad a nivel nacional del 30 o 30 y tantos % es así de frecuente y podría ser incluso más, porque a veces sí se tiende a consumir mayor cantidad de sal en esta zona, ¿no? Por muchas cosas. Los mariscos tan solo, sí, que ya vienen exactamente. saladitos. Entonces sí es muy frecuente. Es la principal causa de consulta en un cardiólogo o en una consulta. Incluso yo pienso que de un médico general o familiar puede ser una de las principales causas de consulta, la hipertensión arterial, junto con otras enfermedades cardiometabólicas. Hace rato que mencionabas acerca de lo importante que es que un médico sea quien nos diagnostique si tenemos o no hipertensión. ¿Con cuál médico acudimos? ¿Cuál es el especialista o en general? Yo creo que lo primero que puede hacer la persona es ir con un médico familiar o médico general. Y si tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, el tratamiento lo puede hacer tranquilamente y bien hecho un médico con buen conocimiento de la enfermedad, porque es de lo que más se aprende en la carrera y en las especialidades. Pero yo creo que si una vez que se diagnostica hipertensión arterial, sería conveniente que tenga al menos una valoración inicial o una vez al año o cada 2 años con un cardiólogo para que veamos o detectemos si no hay una complicación de la enfermedad a nivel cardíaco, ¿no? Entonces es importante que al menos una vez al año visitemos al cardiólogo, especialmente si tenemos un diagnóstico de hipertensión. Ahora bien, ¿cómo podemos aprender a controlar nuestra presión arterial cuando somos hipertensos? Bueno, una de las principales cosas que tiene que hacer el paciente es informarse, o sea, tiene que tratar de conocer todo lo que pueda de la enfermedad, tiene que saber leer, tiene que leer donde pueda leer la información, obviamente verídica, sobre qué es la hipertensión, sobre las consecuencias, sobre los efectos de los medicamentos, todo lo que pueda saber es bueno. Y comentarlo con su médico, porque alguna información no va a ser real. Entonces el médico le va a decir, pues esto sí es correcto, esto no es correcto. Entonces, primero, información. Si sabemos de una enfermedad, si yo sé que una enfermedad me puede producir tal consecuencia, me puede dar tal complicación, pues por lo tanto yo voy a estar más consciente de la importancia de tratar bien la enfermedad, ¿no? Para no tener determinada complicación. Entonces, tenemos que aprender cuáles son los alimentos que contienen más sal, por ejemplo. Eso sería muy bueno, aprender a leer las etiquetas de los alimentos y tratar de tener una lista, de decir, estos son los alimentos que contienen menos sal y voy a tratar de consumir de estos alimentos. Estos son los que más me benefician, por ejemplo, frutas y verduras, etcétera, mucho más que otro tipo de alimentos. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que tiene que saber que tiene que hacer ejercicio, hacer ejercicio y además no ser sedentario en su vida. Eso también le va a ayudar mucho. Tiene que saber que tiene que bajar de peso para que pueda controlar la presión. Tiene que evitar utilizar medicamentos no indicados por un médico, o sea, autorrecetarse, porque no sabe si esos medicamentos le van a traer más complicaciones. Entonces, aprender a controlar nuestra presión es saber de nuestra enfermedad y tener la consulta con el médico para que el médico nos diga cómo vamos a tomar nuestros medicamentos. Y los medicamentos hay que tomarlos correctamente, es decir, con un horario fijo, todos los días, porque la gente a veces dice, pues ya me tomé la pastilla y ya me siento bien, la presión la tengo bien y ya. Mañana no me lo tomo. Sí, y es bien común que se lo toman un mes porque compran la caja del mes o 15 días y ya no regresan a la consulta, ya no toman el medicamento porque se han sentido bien también o porque nunca tuvieron molestias y dejan ahí. Entonces tienen que saber sobre la enfermedad y tienen que informarse con el médico cuánto tiempo van a tomar el tratamiento. Ningún medicamento es para siempre, ¿no? O sea, no le puedo decir, usted se va a tomar siempre este medicamento, porque incluso a veces de una consulta a otra cambiamos los medicamentos, ¿no? Sí. Pero aprender a controlar la presión yo creo, es saber qué es la enfermedad, tener la mayor cantidad de información verídica de esa enfermedad,
Y eso va a llevar a que el paciente solito va a decir, bueno, pues yo tengo que tomarme mi pastilla a esta hora, yo tengo que evitar estas cosas y hacer estas cosas. ¿Podemos hablar de alimentación cardiosaludable? Sí, hay mucha información que ha ido saliendo actualmente a ese respecto. La alimentación cardiosaludable tiene que ver con alimentos que tengan menos ingredientes que lleven a que suba los niveles de presión o que se suban los niveles de colesterol o que suban los niveles de triglicéridos. Entonces hay que optar por consumir alimentos frescos primero, ¿no? O sea, no alimentos procesados, alimentos frescos. Y de los alimentos frescos, pues entonces hay que preferir los vegetales, las verduras, frutas, ¿sí? Y luego los cereales y en menor cantidad las carnes. Y dentro de las carnes rojas son las que conviene consumir menos frecuentemente que las carnes blancas. Y dentro de las carnes blancas, las carnes de pescado son mejores que las carnes de pollo, ¿no? De aves. Entonces, hay que tratar de tener esta información de la pirámide de alimentos y tratar de consumir mayor cantidad de este tipo de alimentos sanos, ¿no? Tan solo hacer esa diferencia entre consumir más frutas, verduras, que carnes y lácteos, nos va a llevar a que tengamos una mejor salud cardiovascular. Incluso hay un dibujo que vi ahí en el internet donde viene una imagen del omnívoro, del que consume de todo, y su riesgo es un corazón muy más grande, y luego el que es vegetariano, un corazón un poco más pequeño, y luego el que es vegano, que es todo el corazón más pequeño. Esto habla de que el riesgo se reduce entre más alimentos consumes verduras, ¿no? Entre más orientado hacia las frutas y verduras. Exactamente. Qué interesante todo esto. Y bueno, tenemos una pregunta que nos están haciendo aquí a través de las redes sociales, de que si es un mito o realidad que cuando nos estamos aguantando las ganas de ir al baño sube la presión. Bueno, no, es una realidad. Sube la presión, pero no nos vuelve hipertensos. Siempre que tenemos un estrés, ya habíamos dicho que el estrés de cualquier tipo nos altera nuestro organismo momentáneamente. Entonces yo creo que mientras uno se está aguantando las ganas de ir al baño, estamos estresando y nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración y nuestra presión arterial sube. Y en cuanto vamos y orinamos, pues entonces baja la presión arterial. Es más, hasta se siente cuando baja la presión arterial, ¿no? Y baja la frecuencia cardíaca. Descansamos. Sí, es cierto. Lo que no es cierto es que desarrolle hipertensión. Esto no es una causa de hipertensión. ¿Qué recomendaciones puedes hacer, Jorge, a todos nuestros radioescuchas en relación a la hipertensión arterial y en relación a mantener una presión arterial sana? Bueno, primero que reduzcan el consumo de sal. Insistimos en la reducción del consumo. Antes de incluso de que se vayan a checar la presión, si ya se la han checado y saben que son normales de presión o que como quiera reduzcan el consumo de sal, hay que tratar de reducirlo. Y luego tener la costumbre de checarse la presión arterial, aunque sea con un aparato ahí en el súper o un aparato electrónico que tenga un familiar o que sea, checarse la presión arterial una vez al año no va a pasar nada, al contrario, puede ayudarles a detectar la presión arterial. Entonces, menor sal y hacer un chequeo por lo menos anual de sus cifras de presión arterial. Qué bien. Hacer ejercicio. Así, y viene lo demás, bueno, el ejercicio, reducir peso, evitar el consumo de cigarro, reducir el consumo de alcohol. El estrés, pues es difícil que lo podamos evitar, pero sí podemos modificarlo en algunas situaciones, ¿no? Sí, hay un dicho que dice que no podemos hacer nada para evitar las situaciones de estrés, pero sí podemos hacer algo en la forma como reaccionamos a ellas, ¿verdad? Claro.